La temperatura de los granos es un parámetro determinante durante el tueste. De hecho, con base en la temperatura de los granos se dibuja también la curva de tueste. Aquí podemos ver en la curva de tueste, como la conocemos convencionalmente, es que la curva de tueste, de hecho, se llama curva porque primero cae la temperatura y después empieza a subir. Sin embargo, cuando hablamos de la temperatura de los granos, pues esa temperatura de los granos la empezamos a ver a partir del equilibrio térmico. Pues se supone que a partir del equilibrio térmico, del punto de inflexión más bien, a partir de esta temperatura, tanto la temperatura del grano como la temperatura de la tostadora van a seguir incrementándose de una manera similar y tal vez de una manera paralela o de forma paralela. Puede no ser así, puede ser que la temperatura de los granos pase hacia abajo mientras la temperatura del tambor pasa hacia arriba, pero nosotros no vamos a ver eso siempre que estemos graficando con una termocupla que mide solamente la temperatura que coge a partir de la superficie de los granos. Así que nosotros, una vez iniciamos el tueste, la temperatura de la tostadora empieza a caer, buscando la temperatura que tienen los granos en el equilibrio térmico. Una vez que encontramos o alcanzamos el punto de inflexión, pues las dos temperaturas se suponen van a estar muy similares, ¿sí? Sin embargo, la temperatura del grano ha venido incrementando desde que nosotros iniciamos el tueste, pero esas temperaturas antes del punto de inflexión nosotros no las vimos. De todas maneras, sí es muy importante basarnos en la temperatura del tambor, que realmente esa temperatura la conocemos como temperatura del grano, pero es temperatura del tambor porque el comportamiento después del punto de inflexión sí va a ser muy similar. Tal vez si tuviéramos cómo graficar con precisión la temperatura del grano y la temperatura del tambor, podríamos ver que sí va a haber una pequeña diferencia entre las dos temperaturas, pero el comportamiento va a ser muy similar, ¿sí? Después del punto de inflexión. Antes del punto de inflexión, las temperaturas del tambor y la temperatura del grano van a ser contrarias, pero la que a nosotros nos debe importar siempre deben ser las temperaturas del grano. Por eso lo que siempre sugiero es que en la primera fase, que conocemos como fase de deshidratación, que realmente es una fase de preparación, es que en la primera fase nosotros nos enfoquemos en qué tan rápido estamos calentando el grano, aun cuando veamos que la curva lo que está haciendo es caer. Entonces, si la temperatura está cayendo, será porque la tostadora se está enfriando, pero siempre deberíamos enfocarnos mejor en que la temperatura de los granos está incrementando. Así podemos también controlar tanto la velocidad con la que lo calentamos y al mismo tiempo la profundidad en el suministro de calor.